Hola gente, ¿cómo están ustedes? Un gusto, nos reencontramos en este día de jueves. Instalamos otra mesa de periodistas, el recuento de los 4 temas más importantes de esta jornada. Recuerden, estamos de lunes a viernes de 22 a 23 horas y nuestros invitados siempre son los periodistas de la edición impresa. Y ya les saludo a Carlos Benítez porque sin dudas el tema Cenavico, que guarda, que oculta, que mantiene en secreto ese famoso contrato y otros detalles de lo que implica la administración de la cosa privada. Bueno, hay novedades al respecto. ¿Qué le dice la Secretaría Anticorrupción a Cenavico, Carlos? Y la Secretaría Anticorrupción le recomienda a la Cenavico que dé a publicidad el contrato con respecto al alquiler de la casa de Cucho Cabañas. ¿Qué hay detrás del contrato? Por eso tanta protección. Y hay que ver qué es lo que quiere ocultar la Secretaría. Ahora la ministra Karina Gómez tendrá que publicar o dar a publicidad esos documentos, aunque le queda todavía otra instancia porque se espera un dictamen también del Ministerio de Justicia. Bien, Iván Leguizamón también tiene detalles para nosotros porque comenzó, obviamente, ya semanas atrás, la depuración, la descongestión en realidad de la agrupación especializada. Iván, en algún momento le va a tocar a Óscar González Daer, supongo. Y hoy fueron transferidos nuevamente 3 presos civiles de la agrupación especializada, miembros del primer comando de la capital, el PCC, pero aún quedan 21 civiles recluidos en el cuartel policial. Alegan que son los considerados de máxima peligrosidad. Entre ellos, Óscar González Daer y su hijo Óscar González Chávez. Ellos son peligrosos también. Y son considerados, por eso permanecen aún en la agrupación especializada. Si es que se van a regir por las mismas normas, tendrían que ser enviados a Tacumbú o a cualquiera de los otros 17 establecimientos penitenciarios. Todos los detalles en minutos. También nos acompaña Roberto González en esta noche. No les vamos a mostrar todavía, pero hizo una revisión, movió con sus contactos la información y tiene la lista tanto de quienes quieren ser candidatos por Honor Colorado para presidente de la ANR y también por Colorado Añetete. Hay varios nombres, Roberto. Así es, cada vez son más los postulantes o los que aspiran a ser candidato presidencial al Partido Colorado, tanto por el oficialismo como por la disidencia, en este caso el cartismo. Yo estuve mirando las imágenes antes y hay algunos rostros, Roberto, que son no sabía. Sí, ¿Pero qué aparecen? La verdad que aparecen muchos y quedamos cortos. Hay varios otros nombres que están todavía. En realidad no están en la lista, está en la placa. También todos los detalles. Y atención porque futbolistas, directores técnicos y también modelos en la mira de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Alicia. Así es, Javier. Y por el momento ya son 20 los futbolistas que fue detectado por evasión impositiva por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Estamos hablando de 3.600 millones de guaraníes. Solamente en el caso de 20 futbolistas y técnicos de fútbol que la SED detectó evasión de impuestos y también hoy justamente el viceministro de Tributación, Fabián Domínguez, adelantó que hay lupa también sobre las personas que se dedican al modelaje. ¿Tienen que emitir factura legal, Alicia? Pero después me contás eso. Tienen que emitir factura legal. Bueno, yo también solicité a Cenavico a través del portal de información pública datos del contrato que firmó esta institución con los arrendatarios en particular, la Casa Quinta de Reinaldo Cucho Cabañas. Y también le solicitamos a través de este mismo portal datos de dónde se encuentra ese dinero, el dinero que habían incautado que estaba en el sofá específicamente. Por supuesto, cuando eso fue posterior al pedido que hizo Carlos Benítez de datos que tienen que ver con estas documentaciones que les decía y que en principio Cenavico dijo no vamos a poder dar a publicidad esa información, Carlos. Sí, la Cenavico, la ministra después se escudó en un dictamen de su asesor jurídico, ¿verdad?, que es su subordinado, que le recomendó que no dé a publicidad los documentos con respecto a la mansión de Cucho y otros que se puedan solicitar alegando que se tratan de la privacidad de las personas. Sin embargo, ¿verdad?, tuvieron un revés porque hoy dictaminó la Secretaría Nacional Anticorrupción y principalmente enfatiza en que la ministra habría violado, no dice exactamente así, pero en términos, habría incumplido, que sería el término,
de la ley de acceso a la información pública. Tenemos esa resolución, porque bueno, en forma paralela también, Carlos, recurren a anticorrupción. ¿Por qué recurren a la Secretaría Anticorrupción desde Cenavico? Desde Cenavico piden el dictamen porque la Secretaría Anticorrupción es la encargada del control de la transparencia en la gestión pública. Entonces recurren entonces a Cenavico, por una parte. Por un lado recurren a Cenavico y por el otro lado también recurren al Ministerio de Justicia, que es la Secretaría de Estado encargada de poner, el control para poner en práctica la ley de acceso a la información pública. Bueno, a ver. La semana pasada habíamos justamente contigo presentado, después de que hayas leído la ley y hecho una revisión, que efectivamente Cenavico estaba incumpliendo 3 de esos artículos importantes de esa ley que le garantiza el funcionamiento. Sí. Si miramos lo que Cenavico hizo en todos estos días, ¿hay o no una violación de su propia ley? Hay una violación de su propia ley. Es más, el dictamen de la Secretaría Anticorrupción enfatiza en que se ignoró parte de la norma, o sea, se tergiversó la norma, o sea, la ley de Cenavico para concluir que no, para recomendar a la ministra que no dé a publicidad ese contrato de la Casa de Cucho. Bien, esta es justamente la Quinta de Cucho, una mansión es. Freddy González, en principio yo pensé que era el administrador, pero también forma parte del equipo de accionistas que un día se arriesgan y dicen vamos a arrendar para que en esta temporada de verano podamos ofrecer. 7 millones de guaraníes dicen que pagan como alquiler. Pero en la entrevista radial la ministra había dicho 4,5 millones que supuestamente se filtró en un audio, pero que después se ratificó, protegió otro precio. ¿Puede ser? 7,5 millones. 7,5 millones. Así mismo. Pero los nombres de quiénes son o con quién firmó el contrato es lo que se desconoce. Se desconoce y la ministra alegó, ahí se remitió al Código Civil para una cuestión privada. Sin embargo, la Secretaría Anticorrupción le dice y le recomienda que aparte de los documentos proporcione el nombre y otros datos con respecto al contratante, que sería en este caso el que alquila la mansión de Cucho. Es cierto, esta quinta no es del Estado, está en administración a cargo de Cenavico, que es el Estado paraguayo, pero es de Cucho. El punto es, cuando Anticorrupción le dice a Cenavico, tenés que dar a conocer, por más que sea un bien de terceros, en la ley no dice, habla de todos los contratos, no discrimina qué tipo de bienes y qué tipo de contratos. Sí. ¿Por qué Cenavico no hizo eso antes? Y porque evidentemente quería ocultar la información, solamente eso yo puedo concluir, Javier. Porque así como habíamos hablado en la semana pasada, creo que sobre el tema, el principio, o sea, los principios sobre los cuales se basa la Cenavico o la ley de Cenavico es la eficiencia y la transparencia. O sea, era inadmisible negar la provisión de esos documentos a cualquiera que solicite. De acuerdo al dictamen de la Secretaría Anticorrupción, la ministra incluso consultó específicamente con respecto a la solicitud que le hacen los medios de comunicación o la solicitud que se le hace a través de llamadas telefónicas o vía WhatsApp o lo que sea, y pone incluso como antecedente la publicación del diario ABC, o sea, la publicación de ABC con respecto a los cuestionamientos a su postura de no proveer información. En ese punto, el dictamen le dice a la ministra que es importante que específicamente con respecto a esos puntos se expida el Ministerio de Justicia. En cuanto a las cuestiones no formales, digamos, a los pedidos no formales, se tiene que expedir el Ministerio de Justicia. Porque de ahí se desprende la Oficina de Información Pública. Es porque es la Secretaría de Estado encargada del control de la ejecución de la Ley de Acceso a la Información Pública. Bien,
El abogado de Cucho también, o sea, Cucho a través de su abogado solicitó todos esos datos, porque él ¿Le no facilitaron? y seguramente le van a facilitar. Dice que le prometieron, el abogado Pedro Wilson Marinoni es el que presentó en representación de Cabañas la solicitud a Cenavico para proveerle precisamente todos esos documentos del contrato, donde está el dinero en efectivo y demás bienes que le pertenecen a su cliente. En entrevista me confirmó Pedro Wilson Marinoni que ellos no tenían información y que en la carpeta fiscal no encontraban datos de cómo se estaban haciendo esos manejos. Y la ministra está obligada además de rendir cuentas a la autoridad competente, en este caso que es el juez de la causa, que ante estos cuestionamientos yo creo que por una cuestión de transparencia también hace rato le debería haber solicitado a la ministra todos los antecedentes del caso, incluso el fiscal interviniente, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, Cenavico, después de este dictamen, dice, sí, les vamos a entregar, pero vengan a buscar. ¿Cuál es la resistencia? ¿Qué creen ustedes? Porque trinio las 7,5 millones de guaraníes para andar escondiendo, para jugar al gato y al ratón. Yo creo que no se trata solamente de lo que contiene el contrato o quién es el que... Yo creo que por ahí puede pasar. ¿Quién es? No, por dónde principalmente pasa. Uno de los elementos para combatir la corrupción, ¿cuál es? La transparencia. Y es justamente lo que no se da en este caso de Cenavico. No hay por eso, algo raro hay por eso, si es 7,5. Claro, ya. Detrás, porque es lo que tanto requieren. ¿A quién se le habrá cedido, a quién se le habrá otorgado esa posibilidad de explotar ese complejo? ¿Qué relación tendrá con algún funcionario? Algo de eso me imagino, porque... ¿Cómo se estableció el monto del alquiler? ¿Es demasiado barato? Bueno, pero eso a mí me resulta hasta secundario, ¿verdad? Porque... No sé, la Cenavico puede dar por 2 millones también contarle que se hagan caro, porque la Cenavico, eso es lo que también muchos no entienden y tenemos que entender. La Cenavico es una secretaría relativamente nueva, que no tiene todavía ni presupuesto suficiente ni personal capacitado. Pero eso no es argumento para violar la ley, ya desde sé, ningún pero punto de vista. Estoy nomás respondiendo al tema, al ítem sobre el precio. O sea, si tenés 100 propiedades y tenés capacidad de administrar solamente 10, y viene alguien y te dice, bueno, te voy a mantener y te doy 3 millones, bueno. Y en ese sentido, ¿Cómo le parece al asesor jurídico de Cenavico? Para nada, no, pero estoy tratando de para nada. Y el asesor se llama Iván, ¿no? El asesor jurídico que dictaminó, Iván Lobos, el que dictaminó. ¿Y cómo defendió su dictamen? Que ahora destrozó la función pública. ¿Cómo Iván Lobos defendió su dictamen amañado que habíamos dicho desde un principio? La Secretaría Anticorrupción dice que tienen que subir al portal a www.cenavico.org.py para que cualquiera tenga acceso. Todos en ese sentido, tienen que tener eso. hay una reglamentación interna de parte de lo que es la ley en sí para este tipo de procedimientos. Me imagino que debe haber Hay una, evidentemente, pero tampoco se transcribió en el dictamen. Eso sería muy importante porque Alice tocó ahí un punto muy relevante, porque creo que la Cenavico reglamenta eso. Hay un decreto que le faculta a reglamentar qué tipos de información, pero eso le dice en su dictamen. Ninguna reglamentación puede violar la ley, que es superior a la reglamentación, y la ley de acceso a la información pública es demasiado importante. Bueno, esta es justamente la resolución, el dictamen que emitió esta tarde en una conclusión, recomendar en relación a la nota Cenavico es en la que le consultan la publicación por parte de esa institución del contrato celebrado, incluyendo los nombres de los contratantes y otros datos que contenga, conforme a lo dispuesto. ¿Por qué dicen los nombres de los contratantes? Porque el asesor jurídico de Cenavico decía que había que tapar los nombres. Sí, y la ministra también había dicho. Y la ministra también. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8, inciso J, de la ley 5282. ¿La ley 5282 cuál es? Es la ley de acceso a la información pública. Y de conformidad a los principios que rigen las normativas de transparencia activa. Sugerir, en relación a la nota, otra nota, la 55, extender el pedido de parecer jurídico al Ministerio de Justicia al cuestionario formulado al tratarse el órgano competente. Claro que y ese es el punto que te dije, cuando la ministra consulta cómo va a actuar con respecto a los pedidos de los medios de comunicación o las consultas telefónicas. Pero yo creo que eso ya es redundancia si le recomienda alzar en el portal.
información No, pública. así. Con respecto a lo que decías, Sí. claro, como si hay 10 propiedades, no, toma, lleva, administra vos este y trae... Eso es justo lo que nos tiene que ocurrir. ¿Pero por qué? Supongamos que vos sos cenavico Sí. y yo quiero Según él arrendar... Según Carlos soy. Y yo quiero arrendar Sí. en la estancia Cuatro Filios. Sí. Y aparece Jarvis. Sí. No, Cuatro Filios ya no, porque ese ya Este está ya fuera. está comisado. La misma quinta. No, a ponerle el No, pero caso ¿por qué de Jarvis? meses. De meses, la De estancia de Messer. meses. La estancia de Messer. Sí. Sí. Yo voy a explotar la estancia Sí. de Messer, ¿verdad? Así mismo. Y él es el abogado de Messer. Sí. Y, a ver, ¿qué va a pasar? Vos me entiendo, arrendás por ya 5 te entendí, millones. correcto, ya Y te va a entendí. aparecer el abogado y te va a decir, por 5 millones le vas a arrendar mi estancia. Ya te entendí. Ese mínimo cuesta $20.000, No, por espera, ejemplo. Espera. Yo eso dije. Me parece muy subjetivo, muy raro que la Cenavico se oponga a revelar quién es o el monto. Y el monto, lo que dije para mí, es secundario. ¿Por qué? Porque la Cenavico todavía no tiene capacidad. Y si hablamos de monto, ayer dijeron, ¿cuándo? Antes de ayer Pero es dijeron, un daño para él, el dueño. bueno, pero está bajo administración de la Cenavico. No importa. Ahora, la Cenavico es responsable de que si le dio a Carlos por 500.000 por mes, Carlos es el responsable de que esa No importa, propiedad no se Iván, eche a perder. No pe- importa, ¿sabes por qué? Porque inclusive Cenavico está facultada a contratar consultores para determinar cuánto tiene que costar el alquiler de esa casa. Claro, tiene que haber un criterio, no puede hacer así. Correcto. no ¿Sabes va a por qué? Si establecer. te doy a 5 millones, Sí. pero en realidad cuesta 20 millones, aquí en realidad esa plata que se genera, ¿dónde va? A una cuenta. Porque si eventualmente a su cliente lo absuelven, todo se le tiene que dar. Y si no le excepto- absuelven- y se no, pero- procede la parte perfecto. administrativa. Lo puede dar Entonces en Cenavico derecho. está jugando en una mala administración de sus No, pero ni bienes. la De mis Cenavico ni bienes. el contratante lo puede dejar que caiga el bien. La otra vez dijiste vos, pongo nomás ese ejemplo, se alquila por 7,5 millones y se recaudó 36 en un fin de semana. Sí. Está bien, no le vas a poner a Karina Gómez que se vaya a vender cerveza ahí en No, pero eso casa qué tiene de que ver. domingo. Bueno, pero ella tiene que calcular los beneficios que va a sacar el Y contratante. bueno, pero si te estoy diciendo que todavía no tienen ellos Pero ¿cómo no va a capacidad tener? operativa Para eso, tiene que haber ya capacidad. para la estancia Cuatro Filios. A ver, van a arrendar la estancia de Jarvis No, Jiménez no, no Pavao. le pongas eso porque ya está comisado. Ese ya Ponerle está la comisado. estancia, la La estancia estancia de la Messer. estancia Correcto, de Messer, correcto. que ellos creo que le contrataron al mismo consultor que está procesado en ese caso para que siga administrando la estancia. Ellos encima. tercerizan, bueno, puede yo administrar una estancia, entonces tercerizan. Claro. tengo entendido. Cierto, Sí. no vas a regalar, pero Pero tiene que ser tenés precio que de mercado. proporcionar facilidades. Ahí está. A precio Tenés de que mercado. proporcionar Área de economía. facilidades. Tenés que proporcionar facilidades para que te puedan arrendar y de ese modo por lo menos despreocuparte ya por esa Pero propiedad. precio de cuando, mercado. Correcto, pero siempre y cuando asegurando la preservación del, Pero del a bien. precio de mercado, Claro. no porque se te ocurrió No, poner ni un para precio. preservar. Y bueno, igual- y bueno, ¿y cuánto puede costar? A ver, No díganme sé. ustedes entonces. Se debe hacer una licitación también, ¿no? Es que así nomás. Pero la ley le faculta a la sección, al pero banco, Espera, pero que- negociado, espera, sí. ¿qué pasó? es que Cenavico también puede entrar en una fiducia y dar al banco que esto administre para que... figura Sí, dentro de su ley. ¿Ves? La fiducia. Explicar un poco en qué Entonces, consiste la fiducia, entonces Alicia, sí. la Para el fiducia... común, puede ser. Sí, claro, Vicente, que ¿Quién sea la fiducia. sistema fiduciario? Sí, es un tercero que administra los bienes. En este caso, el banco cuenta con es independiente otra vez al banco, es otra empresa dentro del banco que administra estos bienes para que tenga una rentabilidad. Ahí está. Y eso figura en la Entonces, específicamente la fiducia. Cenavico, Le podría en vez de entregar tomarse- a una inmobiliaria, por le ejemplo. lo entrega al banco. El banco especializado en estos temas tiene su departamento de fiducia que ellos se encargan El de, fideicomiso. de arrendar, de ver el precio de mercado sin tener que Cenavico entrar en toda esta cuestión que después puede incluso llevarle ¿Sabes una dónde demanda me voy encima. a callar si es que aparece un mejor oferta? oferente que haya sido desechado, que haya ofrecido, bueno, yo ofrecí 30, le dieron el de 7,5? Ahí sí. Bueno, pero ahí está siempre el negociado cuando se hace por este tipo de contratación. Claro, pues. O sea, estas son por debajo de la mesa. ¿Cómo vos vas a saber, o mucha gente va a saber, de que se llamó a concurso para alquilar la mansión de Cucho? Esta es una cuestión de amigo. Vos le llamás a tu amigo, mira, nosotros tenemos la oferta 7 millones. Escucha, ¿verdad? Entonces, el que tiene plata se va y alquila.
Si Sí, vos tenés correcto. plata y no sabes qué vas a hacer, o sea, no tuviste la misma oportunidad que tuvieron los otros o que tuvo esa persona Y que en se este quedó caso con los el bancos contrato. tienen gente especializada en temas de inversiones y ellos justamente hacen revisión de precio de mercado a ver qué tipo de inversiones se puede quitar más rentabilidad. O sea, acá lo que a mí me parece que estamos cuestionando, o que estamos entendiendo como que esa quinta de Cucho puede producir más dinero para la Cenavico de lo que está produciendo para el particular que lo alquila. No es No. para Cenavico. No es. O para el Estado. Tampoco. ¿Para quién entonces? Para el Porque particular, para el ahora. particular es... Para el Y particular sí, ahora. bueno, eso es lo que quiero. Para Bueno, el me expresé particular, mal entonces. pero hay que Es atender como que bien. estamos pichados porque mira, él paga 7 nomás y gana 35 No, pero cada no fin de es semana. pichado. A ver, no Sí. es pichado, Iván. El asunto es que para eso está Cenavico, justamente para que termine administrando esos bienes. ¿Qué implica administrar? O si no, inclusive, el que es el abogado de Messer le puede caer a Cenavico con alguna acción Y por que le entregar la casa, por ejemplo, a un precio mucho menor de mercado. Que le caiga, pero ¿qué pasa si ese contratante es el responsable de que se haya estropeado el bien? Es No, responsabilidad del no, contratante. a ver, no, esas son otras cuestiones que se establecen en el contrato. ¿Vos ya te digo. alquilaste alguna vez una casa? Sí. Bueno, sí. ¿y qué te dicen? Por ejemplo, si acá tiene una rajadura, ¿quién se hace cargo? Y vos, claro. Bueno, ese es otro Bueno, mundo. pero a lo que me refiero, Javier Panza se presentó para alquilar esta quinta y ofreció 10 millones. Iván Leguizamón se presentó y ofreció 20. Te dan a vos. Ahí sí. Pero eso es lo que tenemos que saber, pues. Y Sí, eso es lo que ¿Quiénes tenemos que son? Sí, saber. correcto. Transparencia. O sea, yo lo que estoy Pero cuestionando no nomás. es porque sea una cuestión particular. También hay que atender que aparte de administrar el bien del particular, esto eventualmente puede ir al Estado cuando se comise el bien. Entonces, el Estado, en vez de tener en caja 14 millones por mes dentro de 2 años, tiene 7 millones por mes. Y ahí se produciría lo que se llama en derecho penal la lesión de confianza. El Estado recibiría mucho menos de lo que hubiera correspondido si ese contrato o ese alquiler se hacía en un precio que corresponde. Bien. Vamos hasta Concepción porque también ahí las protestas continúan. Están muy polarizadas las cuestiones, las posturas. Quienes defienden a Tati Urbieta, quienes exigen que se retire de la administración municipal. Está nuestro compañero Aldo Rojas en vivo desde la capital del primer departamento, ciudad de Concepción, porque esta noche sí comenzó otra manifestación de ambos bandos. Aldo, te saludamos desde Asunción, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? El saludo a todos los compañeros ahí en la mesa, como también a toda la teleaudiencia. Desde Presidente Franco y Yegros, desde la capital del primer departamento, este prácticamente es el epicentro de las manifestaciones que se iniciaron el pasado 15 de octubre del año 2018. Hay que recordar que los manifestantes piden la renuncia del intendente liberal Alejandro Ramón Urbieta Cáceres. Los llamados ciudadanos indignados cuestionan, entre otras cosas, la venta ilegal de alguna manera de un terreno municipal, como así también los manifestantes señalan que este inmueble, digo bien, habría sido vendido por mucho menos del valor que realmente tiene este terreno municipal ubicado a unos 5 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Concepción. Voy a retirarme un poquitito más para poder mirar, observar. Este es el lugar en donde estaban viniendo, yo decía, el epicentro, porque aquí es el lugar donde viven los padres del intendente municipal de Concepción. Tienen un local, tienen una farmacia, y aquí diariamente los manifestantes vienen a pedir la renuncia del intendente municipal de Concepción. Vemos también un carro hidrante de la Policía Nacional que noche tras noche está aquí en este centro, en el centro mismo de la ciudad de Concepción. Hay que decir que los manifestantes dicen que el padre del intendente municipal de Concepción, el señor Hugo Urbieta Calderón, es el responsable del accionar, de las decisiones de su hijo como tal. El señor Urbieta ha rechazado, ha negado categóricamente estas afirmaciones. Hace instantes los manifestantes se han retirado de este lugar y ya lo que nosotros podemos observar es la normal circulación de motocicletas y de automóviles, y en el fondo vemos a los adherentes del intendente municipal. Sí, Javier. Aldo, esta noche, ¿cómo están las cosas? Porque anoche estuvieron muy agitados los ánimos, casi enfrentamiento, inclusive la policía asignada
para esta cobertura tuvo que ponerse en medio los dos bandos. ¿Cómo estuvieron hoy estas movilizaciones? Hoy bastante tranquilos ambos grupos. Poco antes de las 10 de la noche o cerca de las 10 de la noche aproximadamente, el grupo de manifestantes se retiró del lugar. Hay que decir que desde hace algunos días los adherentes del intendente municipal de Concepción también salen a las calles y prácticamente altean al grupo de manifestantes. Allí aparecen los antimotines, los antidisturbios y realizando un cordón humano separan a ambos grupos. Ayer, lo que mencionaba Javier, los incidentes se registraron precisamente en la sede de la municipalidad de Concepción. De este lugar fueron ambos grupos hasta la sede municipal. Hay que decir que los manifestantes decían que recibieron la información que un grupo de funcionarios municipales estaban retirando documentos en horas de la noche de la sede del palacete municipal y los adherentes al intendente decían que los manifestantes pretendían atacar el palacete municipal de Concepción. Por ahora todo tranquilo. Perfecto. Aldo Rojas, un gusto. Estamos atentos y bueno, volvemos en cualquier momento. Un abrazo. Ahí estaba Aldo Rojas desde la capital del primer departamento. Cuando regresemos, hacemos el recuento de los rostros que quieren llegar a la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Quienes van por Colorado Ñeteté, quienes irían por Honor Colorado, quienes van a tener la bendición de Mario Abdo y de Horacio Cartes. Los detalles en minutos.